Hola a todos, muy buenas tardes. Mucho gusto, soy Lina María González Peña, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, matriculada en el programa de Psicología. En el transcurso de la tarde voy a estar dando a conocer el producto de mi trabajo final, donde desarrollaré el conocimiento histórico de la psicología y las tendencias actuales de esta. En el primer punto del trabajo nos piden que realicemos una línea de tiempo donde demos a conocer los hechos y concepciones más relevantes de la unidad 1. En la unidad 1 salen a resaltar muchos autores que dieron a dar sus aportes. Entre ellos fueron aportes filosóficos, hubieron aportes biológicos y fisiológicos, donde di a resaltar los autores más conocidos. Entre los aportes filosóficos saqué a Sócrates, Aristóteles, Zenón, Demócrito, Galeno, Galileo Galilei, René Descartes y Julien de la Mettrie. Entre los aportes biológicos di como relevancia a los sacerdotes, a Acmeón y a Hipócrates. Y entre los aportes fisiológicos di a conocer a Franz Joseph Gall, a Charles Babbage, a Wilhelm Wundt y a Hermann Helmholtz. También nos piden que demos a resolver o a responder la pregunta que doy a conocer acá. ¿Por qué es importante conocer esta parte de la historia de la psicología en su programa de formación? Como respuesta, di a conocer que es muy importante la historia de la psicología junto con sus hechos y autores más relevantes que lograron que hoy en día esta ciencia estuviera al mar, porque gracias a ellos nos hemos dado cuenta cómo ha evolucionado y que gracias a sus aportes dieron raíces a la psicología, por lo cual tenemos ya unas bases para comprender algunos conceptos o metodologías. Como futura psicóloga reconozco todo el proceso que ha conllevado para que hoy en día nosotros podamos intervenir adecuadamente y además reconozco el desarrollo histórico y las tendencias actuales. En el segundo punto nos piden que realicemos un mapa conceptual que permita evidenciar de forma clara y con una explicación breve los fundamentos de la psicología como ciencia. Bueno, la psicología como ciencia da nacimiento en el año 1879 por Wilhelm Wundt. Sus hitos que generaron su surgimiento y fundamentos del estatus científico de la psicología, como alemana, francesa, británica, americana, rusa, fueron, voy a dar a determinar detalladamente un poco cada una de estas psicologías. Entre la psicología alemana se caracteriza más por los aportes del alemán Wundt, que fue el creador de la psicología, y sus investigaciones que hizo en la Universidad de Leipzig junto con sus discípulos. También se caracteriza por su psicología experimental y que también fue fusionada con la psicología científica. Uno de los autores más relevantes entre esta psicología, como ya lo dijimos hace poco, Wilhelm Wundt, también estaba Immanuel Kant y Franz Joseph Gall. En la filosofía francesa se ha caracterizado por su preocupación sobre el estudio de la psicopatología, estando muy conectado en el desarrollo de la psiquiatría. También en esta se desarrolló la inteligencia, la primera revista científica, el test de diferencia mental. Uno de sus autores más relevantes fue René Descartes, Marie Jean-Pierre Florence y Julien de la Mettrie. La psicología británica cuenta con diversas influencias, que es el empirismo, el asociacionismo y el idealismo junto con la neurociencia. También en ella se investigó los humanos y a su mente como parte del proceso evolutivo asociado a la biología.
Uno de los autores más relevantes entre la psicología británica fue Alexander Bain, Thomas Hobbes y George Berkeley. En la psicología americana, bueno, esta se formó bajo influencias por el filósofo alemán Wundt. En ella también se cuestionó el dualismo que opone mente y mundo, pensamiento y acción. Uno de los autores más relevantes fue James McQueen Cattell, Harry Firke-Wolf. Y en la psicología rusa, bueno, esta se caracteriza en sus inicios por la lucha constante entre dos tendencias extremas, como el idealismo y materialismo. Durante el siglo XVIII, ilustrados como Lomonosov, Anielkov y Karasturi sostuvieron que los fenómenos psíquicos y la conciencia eran propiedades del cerebro. Además, en esta psicología se estudió el sistema nervioso y la suma de los procesos metabólicos. Uno de los autores más conocidos entre esta psicología fue Iván Petrovic-Peilov y Vladimir Bekhterev. También nos pide que respondamos esta pregunta, porque es importante conocer esta parte de la historia de la psicología en su programa de formación. Es muy importante conocer los fundamentos de la psicología como ciencia, ya que sus hitos que generaron su surgimiento nos da a conocer el origen científico de las conductas, por ende dándonos a conocer las bases de cómo identificar y comprender la psicología durante su formación y en el qué hacer como futuros psicólogos o profesionales. En el tercer punto nos piden que realicemos un diagrama o un esquema en SmartArt, donde demos a conocer las escuelas psicológicas. Yo voy a dar a conocer 4 escuelas, entre ellas la psicología de la Gestalt, el psicoanálisis, el conductismo y la psicología cognitiva, ya que esas 4 fueron las que más me llamó la atención. Bueno, la psicología de la Gestalt, uno de sus autores claves fue Max Wettermeier. Para esta psicología, el comportamiento de las personas, tanto el comportamiento cotidiano como el problemático, tiene que ver con la percepción que el sujeto elabora de la realidad que lo rodea. En la escuela del psicoanálisis, uno de sus autores clave fue Sigmund Freud, donde definía el objetivo del psicoanálisis por medio de la frase transformar el sufrimiento neurótico en infelicidad normal. Bueno, en la escuela del conductismo se basa en las conductas observables en el organismo. Y en la escuela cognitiva, bueno, el gran auge de la psicología cognitiva puede ubicarse en 1970, donde sus cimientos más fuertes pueden ubicarse desde la década de los 50. Comenzó a utilizarse a partir de una publicación de un libro por Ulrich Neisser en 1967. Sus autores claves en este origen fue Riviere. Este tipo de psicología enfoca la condición humana, le interesa estudiar y desentrañar cómo operan los procesos que reciben para luego dar origen al conocimiento específico de las personas. Bueno, ya resolviendo la pregunta, ¿por qué es importante conocer esta parte de la historia de la psicología en su programa de formación? Di como respuesta que es importante reconocer la importancia de los enfoques de las escuelas psicológicas o sus sistemas, ya que gracias a ellas y sus metodologías nos conllevan a determinar la conducta, como por ejemplo la psicología de la Gestalt. Como psicólogos debemos centrarnos en estudiar la percepción que elabora el sujeto respecto a su realidad, ya que esto determina la conducta. En esta escuela, el comportamiento de las personas depende del enfoque, de la percepción que recibe respecto a su realidad. Es decir, se comporta
de acuerdo a cómo percibe la realidad de lo que lo esté rodeando. Entre el psicoanálisis, como psicólogos debemos centrarnos en los pensamientos, sentimientos, conflictos y motivaciones inconscientes. El conductismo. Para esta psicología, como psicólogos debemos centrarnos en el estudio de la conducta observable, asumiendo una relación directa entre el estímulo que recibe el organismo vivo y la respuesta que genera. Y en la cognitiva, para esta psicología, el psicólogo debe centrarse en analizar y describir varios procesos como la memoria, la percepción y la memoria y la resolución de problemas. Ya en la cuarta y última diapositiva, perdón, la quinta diapositiva, este punto nos piden que realicemos una actividad o un tipo de test, un tipo de ejercicio, donde debemos buscar o enlazar o aparear los conceptos. Y fue una actividad muy difícil porque había muchas opciones a elegir y nos daban 5 intentos. Pero cumplí el objetivo de esa actividad, del cual aprendí el significado de cada una de ellas. También nos piden que realicemos una reflexión en el código deontológico, el cual hago la reflexión y doy a conocer como futura psicóloga egresada a la UNAD en qué me comprometo. Ya por último voy a conocer las referencias. Bueno, muchísimas gracias por todo, espero que les haya gustado, que tengan una feliz tarde.